Perfecto, entonces en el nombre de Jesús y María Santísima, Alejandro, Amén. te recibimos. Comenzamos entonces. Bueno, le vamos a pedir entonces, si Elenia me está escuchando, vamos a compartir una pequeña charla que le hicimos con unas plaquitas para que también, ¿no es cierto?, todos lo podamos ver, ¿verdad? Sugerencias. Tengamos a mano una lapicera, una hojita, la palabra, ¿eh? Porque siempre el Señor se vale de todo, absolutamente de todo, para tocar el corazón de cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, a lo mejor una palabrita era la que necesitaba, ¿eh?, en esta noche, en este día, y que el Señor me la quería regalar y porque me quería mostrar algo, ¿sí? Entonces automáticamente tomo apunte de eso y luego la podré llevar y hacer la oración, ¿sí? Entonces vamos anotando todo lo que el Señor creemos que nos va inspirando y nos va emocionando, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar entonces con esta cita de Efesios del capítulo 4, del versículo 23 al 24. Una cita que ha sido emocionada y en oración con todo el equipo misionero, a la cual el Señor nos invita a lo siguiente: no solo a nosotros como equipo, sino también a nosotros todos en la plataforma, ¿no? Y dice así: renuévense y revístanse del hombre nuevo. Esa cita viene a ser entonces el pilar, ¿sí?, lo que va a sostener o la base de todo este encuentro. Hoy el Señor nos quiere y nos invita a esto, a renovarnos, a revestirnos del hombre nuevo. Y como bien sabemos, porque a algunos lo conocemos y a otros no, tenemos un abanico inmenso, gente que podríamos decir que vamos conociendo lo que es la misericordia, gente que es la primera experiencia de la misericordia de Dios, que a lo mejor nunca tuvo la posibilidad o de formar un grupo, o de pertenecer a un grupo, o de estar dentro de un cenáculo, en fin. Entonces vamos a dar un pantallazo general en esta charla del día de hoy, ¿sí? Si pasamos entonces a la próxima placa, vamos a comenzar con una palabrita, diríamos, clave, ¿sí?, como para comenzar. ¿Y cuál sería la pregunta? La pregunta del millón. Bueno, ¿qué es la misericordia? Tantas veces escuchada, tantas veces compartida, pero muchas veces por ahí, ¿no es cierto?, se nos olvida. Bueno, y hemos anotado algunas palabritas. Dice que etimológicamente viene del latín misere, está dividido, misericordia, ¿no? Miseri, miseria, necesidad. Cor o cordis significa corazón. Y ese vocablo ya significa hacia los demás. Entonces podríamos decir que misericordia es tener un corazón compasivo con aquellos que tienen necesidad, ¿sí? Y claramente esa misericordia es un amor que brota de las entrañas del corazón. Brota de las entrañas, de lo más profundo del corazón, ¿sí?, con aquellos que tienen justamente necesidad, decíamos, miseria, que en una palabra o en algún punto lo podríamos llamar también pecado. Bueno, el Señor viene a tener entonces misericordia con cada uno de nosotros. Ahora bien, vemos en la siguiente placa que decimos, bueno, nosotros también podemos crecer en esa misericordia. Podemos crecer en esa misericordia. Si ustedes se fijan y contemplamos un poquito esa imagen arriba de esas dos manos, ¿sí?, signo también de recibir. Entonces pusimos ahí 3 puntitos. Nosotros
podemos pedir la gracia de crecer en esta virtud de ser misericordiosos. Entonces, cuando hablamos de nosotros, es pedir la gracia al Señor de poder crecer en esta virtud de ser misericordiosos. Ahora bien, cuando hablamos de Dios, no hablamos ya de virtud, sino de un atributo, ¿sí? O sea que ya está en esa plenitud. Un atributo, no virtud, es un atributo de Dios, la misericordia. Como otros tantos atributos de Dios, como por ejemplo, la omnipotencia, la sabiduría, la infinitud, la eternidad, la justicia, ¿sí? Entonces, nosotros hablamos de virtud, pero cuando hablamos de misericordia de Dios, lo tomamos como un atributo de Dios. E insisto en esta imagen, ¿eh? Estas dos manos recibiendo, pidiendo la gracia de Dios para crecer en la virtud de ser misericordiosos. Por eso es un poco esto que le veníamos pidiendo desde el comienzo, ¿no? Y que en la oración el Padre Diego lo manifestaba. Para recibir esta misericordia necesito mis manos abiertas, necesito un corazón abierto, necesito un corazón dispuesto y abierto a la gracia de Dios, no un corazón abroquelado, cerrado, sino todo lo contrario. ¿Sí? Un corazón con total y absoluta confianza en la misericordia de Dios. De hecho, la esencia y la condición para recibir la misericordia es la confianza. Es la confianza. Vamos a pasar entonces a la otra plaquita, ¿sí? Donde decimos que Dios es amor. Si podríamos utilizar entonces una definición de qué es Dios, nos da Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16. Nos dice, Dios es amor. Podríamos decirlo, y permítanme el término, es decir, lo único que sabe hacer Dios es amar. ¿Sí? Lo único que sabe decir Dios es amar. Dar amor y más amor y más amor. Y no un amor dividido como tal vez nosotros podamos tener, ¿no? Bueno, el amor por mis hijos es de una manera, el amor por mi esposa es de otra, el amor hacia mis amigos es de otra manera, a mis hermanos de comunidad, ¿sí? Es como que podríamos decir que nuestro amor es distinto y si se quiere lo vamos como dividiendo, ¿no? En cambio el Señor Dios es todo el amor de Dios está expresado para con vos. Absolutamente, todo el amor de Dios lo tiene con vos. Todo el amor de Dios lo tiene conmigo. Todo el amor de Dios lo tiene con tu hijo. ¿Sí? No es un amor que se fracciona o se divide. Absolutamente todo es para vos, ¿no? Tal es así que en la primera de Juan, en el capítulo 4 del 9 al 11, encontramos ahí algo muy precioso, ¿no? Dice, Dios ha demostrado el amor que nos tiene enviando al mundo a su único Hijo para que vivamos gracias a Él. En esto consiste el amor. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que ofreciéndose en sacrificio, nuestros pecados quedaran perdonados. Queridos, si Dios nos ha amado tanto, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Unos a otros. Entonces, podemos decir que la esencia de Dios, y lo vamos a ver en la próxima placa, la esencia de Dios es la misericordia. Podríamos decirlo, y entiéndanme el término, Dios está hecho de misericordia. ¿Vieron cuando decimos, bueno, ¿de qué está hecho?
Bueno, Dios, la esencia de Dios es la misericordia. Y vemos cómo el catecismo nos lo demuestra esto, ¿no? El catecismo en el numeral 1846 nos dice que el Evangelio es la revelación en Jesucristo, de la misericordia de Dios con los pecadores. El Evangelio es la revelación en Jesucristo de la misericordia de Dios con los pecadores. Tal es así que tenemos varias citas, ¿no?, en el Evangelio que nos demuestran esto. Pero vamos a tomar dos. Vamos a ver primero una cuando el ángel le anuncia a San José, ¿no? Entonces, en la próxima placa vemos ahí, a San José el ángel le dijo, tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. De sus pecados. En este año tan particular de San José, tan particular, vemos también la participación de San José en este pequeño versículo, en la historia también de la salvación. Cómo el ángel se le presenta a San José. Dice, tú le pondrás por nombre Jesús, que en hebreo significa Dios salva. Jesús, Dios salva. Y seguimos leyendo, dice, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. O sea, salvará a su pueblo de sus pecados. Nos salvará a nosotros también. Y también así lo expresó el Señor en la Eucaristía. Si vemos en la placa siguiente, como en la institución de la Eucaristía, Jesús les dijo, porque esta es mi sangre, la sangre de la alianza que se derrama por muchos para la remisión de los pecados. El mismo Jesús, en palabras de Jesús, en esa institución, en esa cena, sangre de la alianza, que se derrama para muchos para la remisión de los pecados. Entonces, esta gracia de Dios y esta misericordia de Dios la vemos reflejada, dijimos recién, en muchos pasajes bíblicos. En muchos pasajes bíblicos. Hoy vamos a hacer, o vamos a tomar, mejor dicho, el capítulo 15 de Lucas. El capítulo 15 de Lucas, donde tenemos las parábolas de la misericordia. Vamos a ver entonces en la próxima placa tres parábolas que nos hablan de la misericordia de Dios. Seguramente en algún momento de su vida habrán escuchado, ¿no?, de estas tres parábolas. Por un lado, la oveja perdida. Otra parábola de la misericordia, la moneda perdida. Otra parábola de la misericordia, el hijo pródigo. ¿Sí? Así, bien sintético, bien cortito, ¿no? Esta oveja perdida. Decimos, para Dios, nosotros somos, cada uno de nosotros somos únicos e irrepetibles. Tal es así como en esa imagen, deja el Señor las 99 y va por esa extraviada. Ese es el amor personal de Dios por mí. Ese es el amor personal de Dios que tiene con vos. Que deja todo, absolutamente todo, para irte a buscar. Deja y hace todo para irte a buscar. La moneda perdida, ¿no? Da vuelta toda la casa, dice, ¿no?, en esa parábola, para encontrar esa moneda. Y cuando la encuentra, hay una fiesta en el cielo cada vez que uno se convierte. O sea, el Señor busca una y otra vez maneras, formas, personas, situaciones, da vuelta absolutamente todo
para poder encontrarte. Con una pedagogía particular, es cierto, con un tiempo particular, pero está continuamente buscándote, continuamente, ¿sí? Y cuando te encuentra, y cuando hay un pecador arrepentido, dice la palabra, hay una fiesta en el cielo. ¿Podemos imaginar eso nosotros? Una fiesta en el cielo por ese pecador que se convierte. Hermoso, la verdad que es hermoso. Y por último, en el capítulo 15 encontramos entonces la parábola tan conocida como el hijo pródigo, ¿no? Este padre que sufre por esas malas decisiones de sus hijos, pero que aún así acepta. ¿Mm? Tengamos en cuenta esa palabrita. Sufre por las malas decisiones de su hijo, pero que aún así acepta, respeta las opciones de sus hijos. Dios nos creó libres y espera que con confianza recojamos la misericordia. Dios respeta nuestra libertad. Dios, como decíamos recién, nos llama, nos busca, nos anima y hace todo lo posible para encontrarnos, para amarnos, para derramar absoluta misericordia sobre nosotros. Pero también es así que nosotros tomamos las elecciones. En nuestra propia libertad decidimos, ¿sí? Por algo el Señor nos ha dado esta gracia de el don de la libertad, ¿no? De la libertad. Nosotros elegimos si tomamos malas decisiones o buenas decisiones. Entonces nos vamos a quedar un poquito con esta última parábola del hijo pródigo. Si se fijan en la próxima placa, vamos a encontrarnos, ahí va pasando, y vamos a tomar este puntito, ¿no? Dice la palabra, y se puso en camino a casa de su padre. Estaban aún distante cuando su padre, remarcamos ahí, su padre lo divisó y se enterneció. Lo divisó y se enterneció. Corriendo, se le echó al cuello y lo besó. El hijo le dijo, Padre, he pecado contra Dios y te he ofendido. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Bueno, ahí pusimos esto, ¿no? Podemos ver que en ese relato esas eran las vestiduras del hijo, ¿no? Las vestiduras viejas, que la podemos definir como el pecado, ¿no? Vestiduras manchadas por el pecado. Vestiduras manchadas por el pecado. Pero fíjense, si vamos al puntito que sigue, dice, pero el padre dijo a sus sirvientes, enseguida, traigan el mejor vestido y vístanlo. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. O sea, el padre primero dice, lo abrazó, lo besó, lo perdonó y luego lo vistió. O sea, que le dio nuevas vestiduras. Fíjense entonces que primero este hijo, con vestiduras viejas, sucias y manchadas por el pecado, se acercaba al padre, pero el padre es el que toma la iniciativa, el padre lo mira, el padre, en este caso Dios, se enternece y sale corriendo, no espera ni siquiera que llegue el hijo, sale corriendo y se le echa al cuello a besarlo, a amarlo. A besarlo y amarlo. Por eso en la próxima plaquita, miren la pregunta que hacemos. La pregunta es, ¿le importó esa mugre que traía su hijo? El padre, ¿abrazó el pecado o abrazó a su hijo con su pecado y con su mugre, podríamos decir? Por eso Dios
con nosotros hace lo mismo. El Señor, cuando nos abraza, no abraza nuestro pecado, sino lo que abraza es al hombre, a su criatura, aquel que ha creado, pero que está envuelto en el pecado. ¿Sí? Y esto también lo podemos ver, ¿vieron? Cuando pasan situaciones que un hijo nuestro está jugando, se cae en el barro, se lastima, viene todo lastimado, pero todo sucio con el agua, con el barro, viene llorando y abraza a la mamá o al papá buscando, ¿no es cierto?, consuelo, buscando un lugar de refugio. Bueno, el papá o la mamá no se anda fijando la ropa sucia, sino que lo que primero hace es abrazar a su hijo. Sale a dar amor, a buscar refugio, a consolar. Bueno, Papá Dios hace lo mismo con nosotros. No importa en qué condición estamos, no importa cuál es nuestra situación actual de vida, no importa cuáles sean nuestros pecados, porque Dios, vuelvo a repetir, no está abrazando tu pecado, sino que te está abrazando a vos, aquel a quien has creado con tanto amor. Por eso, la lógica de Dios es diferente, totalmente diferente a la nuestra, ¿no? Muchas veces nosotros pensamos, ¿no? Bueno, tenemos pecado, necesitamos entonces empezar un camino de conversión para que luego recién el Señor me perdone. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? O de nosotros mismos o de algún hermano o hermana de comunidad, ¿no? Decimos, no, tengo mi pecado, no puedo ir, no puedo hacer eso, primero necesito hacer un camino de conversión, ser mejor persona, y ahí yo creo que recién el Señor me puede perdonar. Bueno, error. Dios tiene una lógica totalmente distinta, ¿sí? El pecado que llevamos en nuestra vida, el Señor nos lo perdona con un corazón arrepentido, contrito, en el sacramento de la reconciliación, el Señor nos da el perdón. Para luego, invierte el orden, para luego comenzar con un camino de conversión. Por eso dice, Dios perdona antes de que el pueblo se convierta. Esto no quiere decir que la conversión sea innecesaria, pero sí que se produce como una respuesta al amor de Dios, no como una condición previa al perdón. ¿Sí? Eso es muy importante para tenerlo en cuenta y diría yo, hasta para notarlo. ¿Sí? Dios perdona antes que el pueblo se convierta, y ya lo vamos a ver seguidito. Dios perdona antes que el pueblo se convierta. Vamos a ver entonces cómo es ese perdón. A ver, vamos a la siguiente plaquita y lo vemos bien concretamente en la siguiente placa, cómo el Señor antes de la conversión ya está perdonando. ¿Sí? Jesús en la cruz manifestaba, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El pueblo no estaba convertido, de hecho, lo habían azotado, ¿no? Y habían entregado a muerte de cruz. O el ladrón, ¿no? Que le pide perdón al Señor y dice, hoy mismo estarás en el reino. El Señor perdona primero antes de la conversión. Nuestra conversión viene a ser una respuesta al amor de Dios por haber recibido ese perdón. Por eso es importante, hermanos, que podamos reconocer nosotros nuestras faltas, reconocer nuestros pecados, dejar la soberbia de lado. En la placa siguiente vamos a ver una cita en la cual está
de manera brillante, brillante, expresada esto lo que les acabo de decir. Dice, si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos. Y atención a esto. Y la verdad no está en nosotros. Jesús nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea que si decimos que no tenemos pecados, dice, nos engañamos y la verdad, entonces podríamos decir, y Jesús, entonces, no está en nosotros. En cambio, si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda injusticia. Hermosa cita bíblica para anotarla y para llevarla a la oración, ¿sí? Primera de Juan, capítulo 1, del 8 al 9, ¿sí? Debemos reconocer, sin miedo, debemos reconocer cuáles son nuestras faltas, cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestros pecados, porque Dios nos espera como nos sale en esta imagen que hemos colocado, ¿sí? En este sacramento de gracia, de pura gracia, donde la misericordia se derrama de una manera absoluta, ¿sí? El mismo Jesús, por intermedio del sacerdote, derrama esos rayos de misericordia que salen de ese corazón traspasado en la cruz. Decimos, brotaron sangre y agua. Fíjense, sangre y agua. Jesús levantando la mano para el perdón, la mano del sacerdote, y se derrama la gracia del perdón a su Hijo. Bendito sea Dios entonces por ese sacramento que nos regala de la confesión. Ahora bien, para llegar a esa situación, lo vemos en la siguiente placa. Para llegar a esa situación, nosotros debemos preparar nuestro corazón. Prepara tu corazón para recibir la misericordia. Dice, che, ¿cómo puedo preparar entonces mi corazón? Bueno, debemos entonces arar, mover la tierra, ¿eh? Mover el corazón, romper esos cascotes duros que están en nuestro corazón, romperlos, mover ese corazón, mover la tierra. Para eso necesitamos, hermanos, debemos ser humildes, debemos dejar atrás los prejuicios, debemos apartarnos de la soberbia, menos de nosotros mismos, menos fiarnos de nuestras propias fuerzas, menos como recién leíamos, no reconociendo nuestros pecados, diciendo que no tenemos pecado. Es fácil arar la tierra y muchas veces diría que no es fácil, porque al romper y el arar la tierra se van descubriendo muchas cosas, ¿no? Y muchas veces esas cosas que se van descubriendo, muchas veces duelen, nos duelen. Pero debemos pedir la gracia. Debemos pedir la gracia porque el Señor justamente nos espera en esa reconciliación. Por eso volvemos a la cita inicial que decimos que va a ser como la base o el sustento de todo este encuentro. Dios precisamente viene hoy a querer, ¿qué cosa? Renovarnos, decíamos, revestirnos, darnos unas nuevas vestiduras. Pero para ello debemos esto, ¿no? Arar, mover la tierra, ¿sí? Dejar la soberbia, los prejuicios. Por eso hoy Jesús te pregunta directamente a vos, directamente, ¿qué te cansa hoy? ¿Qué es lo que te agobia en este momento? Él solo te lo responde en estas citas. Vengan a mí los que están cansados y agobiados, y yo, dice el Señor, los aliviaré. Yo los aliviaré. ¿Qué te agobia? Dice, Él sana los corazones destrozados, venda sus heridas.
¿Cuál es esa herida que todavía aún no podés sanar? ¿Cuál es ese dolor que cada vez que lo recordás te caen lágrimas? ¿Cuál es esa falta de perdón que todavía no puedes dar? ¿Cuál es ese pecado que aún todavía no podés confesarlo? Bueno, hoy el Señor quiere justamente sacarte, desprenderte, limpiarte, sanarte, darte alivio, vendar esa herida del corazón. Porque precisamente, como decíamos al comienzo, y lo vemos en la siguiente placa, Jesús quiere darte nuevas vestiduras. ¿Sí? Jesús quiere darte nuevas vestiduras. Él quiere que nos saquemos, por gracia de Él, esas vestiduras manchadas, esas vestiduras del pasado, esas vestiduras que nos atan, que no nos hacen libres y que vuelven siempre a nuestro pensamiento. Y vuelven, y vuelven, y vuelven. Bueno, hoy la gracia de Dios, la misericordia de Dios quiere terminar con todo eso. Quiere sanar, quiere aliviar, quiere darte, como lo vemos ahí en la imagen, nuevas vestiduras. Porque hoy Jesús también a vos te necesita, con nombre propio. Cuando decimos hijo o hija mía, hoy te nombra nombre propio. Ernesto, Elénida, Padre Diego, ¿sí? Miriam, Silvina y cada uno de ustedes hoy te dice, te necesito. Y a mí me necesita. Sí, a vos te necesita. ¿Para qué? Fíjate para lo que te necesita. Dice, sean misericordiosos como nuestro Padre es misericordioso. No dice, sean misericordiosos como el Padre Diego es misericordioso, o como el párroco de mi comunidad, o como mi esposo, o como mis hermanos. No, no, no. Dice, sea misericordioso como nuestro Padre, como Papá Dios es misericordioso. Así quiere el Señor que seamos nosotros. Así quiere Jesús que nosotros podamos crecer en esta virtud de la misericordia. Vemos algunas pequeñas imágenes ahí, ¿no? De estas obras de misericordia, que seguramente más adelante las vamos a profundizar, ¿sí? Obras de misericordia corporales y espirituales, ¿sí? Ahí vemos dar, ¿no es cierto?, agua al sediento, visita a los presos, a los enfermos, dar pan al hambriento, etcétera, etcétera, etcétera. Te llama, te necesita, así como te llamó hoy por tu nombre. Para este momento no es casualidad que el Señor te esté llamando. No es casualidad. Para Dios no existen las casualidades. Tiene todo un sentido. Y te llama precisamente para eso, para renovarte, para darte nuevas vestiduras y para darte la gracia de que seas misericordioso como el Padre es misericordioso.